Cuentan los libros que leemos en la escuela que antes de la llegada de los españoles no existían ciudades en nuestro país. Pero por allá en Pedraza hay quienes aseguran que en los llanos de Barinas hay lomas, cerros y petroglifos que atestiguan que en esa zona existió una civilización aborigen que construyó ciudades enteras de barro, muchos siglos antes de que el conquistador europeo pusiera su pie en nuestra América. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Usted que es buen entendedor, con una visión bien amplia, le pido con cariño, escúcheme estas palabras. Nuestro patrimonio se encuentra bajo amenaza. Los conflictos armados es una de estas causas. Los desastres naturales lo desaparecen o lo dañan. La contaminación es como una gran telaraña. La falta de información que por los caminos cabalga se mezcla con la ambición, esta es la misma causa. Estamos en la Plaza Bolívar de aquí del municipio Pedraza, de Ciudad Bolivia, su capital, del estado Barinas. Estamos ubicados ahorita en el estado Barinas, en Venezuela. En las piedras grabadas que tenemos a lo largo y ancho del territorio de Pedraza, hay muchas imágenes en bajo relieve de estas figuras que podemos observar acá. Todo esto que va aquí, que viene de allá y empieza para acá, estos dibujitos lo hicieron los indios, los dibujaban los indios en piedra. Barinas está ubicado en la región de los Llanos. Bueno, Barinas pertenece a la región llanera, pero también consta de una parte donde colinda con las partes andinas. Hacia un lado ve unos llanos y hacia el otro lado ve montañas andinas. Y estamos acá, pues, bueno, para servirle como siempre. Pedraza fue fundada el 20 de diciembre de 1591. Tuvo cinco fundaciones el municipio de Pedraza. La primera fue allá en la montaña de Santa Bárbara, o actualmente llamada Pedraza la Vieja. La fundaron con el nombre de Nuestra Señora de Altagracia, de Pedraza. La ciudad de Pedraza permaneció en el sitio donde fue fundada apenas 25 años, porque el 1 de noviembre del año 1616 recibió un feroz ataque aborigen como respuesta de nuestros naturales al trato violento e inhumano que recibían por parte de quienes mayoritariamente residían en la ciudad, que eran los encomenderos y los beneficiarios del repartimiento de las tierras que eran de los aborígenes. Estaban defendiendo su territorio que fue invadido y alguien en su casa se le mete un extraño, trata de sacarlo. Y lucharon por tratar de rescatar las tierras que le estaban siendo robadas en esos momentos. Lamentablemente se ha sido distorsionado y se ha dicho que los indios aquí
simplemente eran los que estaban masacrando a los españoles y estaban robándole la riqueza a los españoles. Los españoles le quitaron las tierras a los indios y los indios no les gustó eso. Entonces ellos, cuando los españoles llegaron, ellos se mudaron. Pero la historia de Pedraza no comienza ahí, o por lo menos la historia de todo este extenso municipio que tiene 6.693 kilómetros cuadrados. Aquí hay testimonio de que una civilización residió aquí en tiempos anteriores a la llegada de los españoles y dejaron unos testimonios bien significativos para nosotros. Ellos son la construcción de calzadas y montículos, pero también dejaron los petroglifos, unos grabados realizados sobre las piedras. Aquí Pedraza, por donde uno camine, encuentra que ahí vivieron los indígenas. Las manifestaciones culturales de los petroglifos, las calzadas, las ciudadelas, que hay algunos vestigios de ciudadelas aquí en Pedraza por los lados de Escagüey, y los montículos son evidencia clara de que aquí hubo unas poblaciones. Desde que llegaron los españoles, era verdad, vivían indios. De hecho, el 90% aquí se cuentan muchas cosas que dejaron ellos, pues. Sí, ahí se conseguían reinas, copitas, distintas cosas. En cualquier parte de Pedraza usted puede encontrar algo de ese testimonio. Estos objetos de arcilla que se han conseguido son objetos que han sido elaborados de hace años, muchos años atrás, por los aborígenes, que fueron las primeras personas que poblaron este sector. Un cronista cuyo trabajo se publicó recientemente, Galeotto Chey, él es uno de los primeros que reporta que en los llanos de Venezuela existen una serie de elementos como calzadas, como montículos, como campos de labranza antiguos que ya no estaban en uso para la época en que él está reportando esto. Lo primero que hay que saber de la arqueología llanera es que es una arqueología de una escala muy grande, ¿okay? Es una arqueología que excede el artefacto, excede el yacimiento, es una arqueología de sitios donde tú llegas a uno de estos sitios y caminas por él y no lo comprendes del todo con un solo golpe de vista. Todo es cuestión de caminar y ver y darse de cuenta y tener la lógica de las cuestiones. Tienes que hacer una serie de cosas y utilizar una serie de recursos, por ejemplo fotografías aéreas, por ejemplo imágenes de satélite, que luego es lo que te informa de la dimensión real, del tamaño real de lo que tienes entre manos. Ese es el gran secreto.
Ahora se ven los montículos, cerros les llamo yo, y una extensa lomería hacia toda dirección. A Bumbún, Curvatí y Socopó, a Naro, Maporal, La Reserva y el Cantón, a Matarrala y otros cerros en Matelión, Chaparrote, Las Calcetas, El Gabán, otro sector. Esta es una calzada, esta es la que rodea el sitio. Por aquí se puede ver el tamaño que tiene, incluso de acá de abajo, sobre todo en esta parte que por arriba nunca le han metido máquina, de aquí en adelante. Solamente algunos cortes que le han hecho hacia la parte de allá. Pues le llamábamos el filo de la loma, porque eran como un filo precisamente por encima donde nosotros caminábamos, andábamos y bueno, las utilizábamos en cierto modo como camino. Es sumamente alta, es una de las más altas que hay acá, e incluso en el municipio, porque en las otras partes donde hubo población indígena, las lomas no son tan altas como son estas. Las construcciones que hay de las calzadas especialmente tienen extraordinarias dimensiones, son kilométricas, lo que hace superar la actual frontera del municipio Pedraza. Entre el medio de Salomé y Palmarito. Hay unos terreplenes que han hecho, alto el terreplén es alto, no se aniega. Y eso no se ve de donde hayan sacado tierra de los lados para rellenar, no sé cómo rellenar, eso sí. Pero es largo el terreplén, ese casi viene a depender de cualquier concha y se va hacia abajo, sobre Apure. Y tenemos calzadas todavía en la zona. Como podemos observar de acá, las calzadas que se ven acá en los alrededores de Ciudad Bolivia, hacia el sur. Tenemos calzadas de kilómetros sobre kilómetros que unen la parte baja del río Suripá con la calzada Páez. Las calzadas han sido interpretadas de diferente manera. Lo primero que sabemos de las calzadas es que son estructuras multifuncionales, pueden servir para más de una cosa. Así como conectan espacios, delimitan otro tipo de espacios. Como podemos ver, hay calzadas que conectan poblados, pero hay calzadas también, como la calzada que delimita el sitio de Gabán, B12, o la calzada que delimita el Cedral, que lo que hacen es encerrar un espacio. Los montículos son cerritos en barro y que lo hacían los indígenas en arcilla, que algunos se pueden observar que son grandes y los otros se pueden observar que son pequeños. Son cerritos muy pequeños donde los indios guardaban las cosas de ellos. Son así. Como cerros, pues. Es que eso simplemente uno sabe que no es de aquí, porque cómo va a haber dos cerros tan redonditos, tan cómodos, tan bonitos, en un llano de eso que lo que es agua por todas partes, sabana por todas partes. Y entonces uno sabe que no es, que es de naturaleza. En este momento vamos llegando al sitio más importante de este lugar. Este monumento que tenemos acá tiene su entradita. Tal vez ahí tiraban la sombra roja porque cuando iba subiendo el cacique, a lo mejor. Los productores agropecuarios de esta zona destrozaron más o menos el 40% de este cerro, plasmaron un tanque aquí aéreo para el riego del agua del ganado. En todo se trabaja agricultura, se trabaja
con ganadería, trabajo agropecuario, se cría cochino, todo este tipo de trabajos que deterioran el sitio. Pero aparte de eso, lo deterioran con esto. A mí me causaba mucha curiosidad. Curiosidad eran los montículos o los cerros. Los cerros a mí me causaba curiosidad. ¿Quién lo había hecho? Al principio yo pensaba que era mi papá que lo había hecho. ¿Verdad? Entonces, por tanto, yo le preguntaba a él, ¿y quién lo hizo? ¿Quiénes hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, bueno, él decía que eran los indios. Lo ignoraba, al menos yo lo ignoraba. El maestro que nos enseñó nos decía que eso era hecho por los esclavos, que cargaban la tierra en zurrones, en guayuco, y que los esclavos que eran simpáticos los mataban allá a trabajo, para que las españolas no se enamoraran de ellos, no los mataban. Eso me decían. Pero otros dicen que esos fueron hechos por los indios, pues no lo sé. Para mí tiene que haber sido los indios y que no. Con las manos lo trataban de levantar así para arriba, porque en esa especie no habían, como se dice ahorita, máquinas que usan los albañiles para construir cosas así, casas. Mira, nosotros siempre hemos querido ese lugar por una parte, porque es único en la zona, en el sector, es único. Ajá. Y cuando aparecen los arqueólogos que nos dan otros detalles, otras informaciones, aumenta ese grado de querer. Entonces, cuando vienen estudiantes de arqueología y todo eso, uno les enseña el conocimiento que uno tiene, se lo da a ellos, que es lo que ellos andan buscando. Y lo que ellos han estudiado, que han visto en libros durante 5 o 6 años, que yo no lo sé, bueno, ellos me lo enseñan. Que creo que les enseño yo más a ellos que ellos a mí. Entonces nosotros comenzamos a quererlos más y a protegerlos más. Una de las cosas que yo me imagino es que eran bien organizados. ¿Por qué me imagino que eran organizados? Porque un trabajo de esta magnitud se necesita estar bien unido. Porque ellos eran una especie de ingenieros naturales. Ellos no trabajaban como nosotros, que nosotros destruimos la naturaleza. Ellos ayudaban a funcionar la naturaleza. Y trabajaban era con las manos, porque ideaban de herramientas. Nos llama la atención que esta orientación también corresponde con la orientación desde estos puntos de la visual o el marcador espacial visual más significativo de toda la región, que es la zona de la corona en la cordillera andina. Entonces de verano no se ve, por la nubosidad, el frío y la cuestión, hacia Mérida es más fuerte. De invierno, que no sé en qué consiste, que se destapa todo, se ve más claro. Nuestras culturas fueron muy capaces de construir con mucha constancia durante muchos años esas estructuras llamadas montículos o llamadas calzadas, con un fin
No está claro, pero sí me sumo a los que piensan que fue con fines de mejor habitabilidad, de protegerse contra las inundaciones, estamos en el llano, de comunicación, de carretera alta, y por supuesto que en épocas de inundaciones pues le servía como protección. Pues. En principio, cuando comencé a ver los montículos y las calzadas, que fue muy joven, creo que con una edad aproximada de 15 a 17 años, era que esas se habían realizado con la finalidad de protegerse cuando ocurrían las inundaciones. Creo que este pueblo es algo bastante rico en lo que es la parte arqueológica y la parte historia de Venezuela. Debería estudiarse bastante a fondo todo eso. Pero lamentablemente no todos los barineses lo conocemos, ni tampoco sabemos la importancia que estos vestigios de nuestro patrimonio representan en la construcción de ese discurso que debe explicar el proceso histórico de nuestro pueblo, porque nosotros nos hemos dedicado a explicar la historia de Venezuela, pero esa historia que comienza con la llegada del poblador español. Yo creo que inclusive los mismos que diseñaron los programas educativos desconocían, allá en Caracas, o más allá de Caracas, donde hacían esto, desconocían que aquí en Pedraza hay ciudadelas, hay montículos, hay calzadas y hay petroglifos y una serie de manifestaciones y evidencias de una cultura ancestral muy avanzada que hubo acá. Yo creo que ellos lo desconocían y prefirieron incluir en la historia de Venezuela, en la historia universal, elementos de España, de Egipto, que es necesario que conozcamos, por supuesto. Pero es más importante que conozcamos primero nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestros rasgos, nuestra descendencia, lo que tenemos, lo que somos, dónde estamos, por qué estamos aquí. Primero conocer eso y después debemos conocer las otras cosas, que información cultural general, porque es necesario. Es probable que allí estén escondidas muchas de las fórmulas para encontrar nuestro propio desarrollo. Para el futuro sería importante que nuestros hijos también conocieran con la misma facilidad aquello que aconteció en ese entonces. Nosotros tenemos que tratar de divulgar bien ese patrimonio. Aquí se aprobó la ordenanza de defensa y conservación del patrimonio arqueológico del municipio de Pedraza. Y entonces en eso está comprendido la conservación de perfil. Entonces la única manera de al menos empezar a ver unas cositas y que otros tengan interés es que esto se difunda. La población que no tiene un conocimiento o una cultura realmente de lo que es una pieza arqueológica no le da importancia. Igual ve una losa, ve un plato, ve un jarrón, lo parte y no le da importancia. Y para uno, por ejemplo, para uno prohibirle a la gente que no trabaje el terreno es muy difícil. Lógicamente no se puede, porque ahí es donde y ahí depende la vida de todo. Lo que sí hemos hecho nosotros es conservarlo por lo siguiente, que no hemos dejado que nadie los vaya a excavar, a hollar o con alguna máquina. A mí me han dicho muchas personas, mira, yo voy a traer una máquina para que saquemos allí, a eso tiene oro. Yo le he dicho, no se puede, eso no se puede excavar, no se puede derribar, no se puede tumbar, no, eso no lo vamos a hacer. Porque ahí no hay, eso es lo que vamos a hacer, es un daño, déjenlos quietos ahí. Esta es nuestra cultura, de aquí salimos nosotros. Esto fue un regalo que nos dejaron nuestros antepasados. Y no le podemos decir que no pueden mirarlos, no, esto es de Venezuela, del mundo. Este es un patrimonio mundial. El oro que hay, el tesoro que hay allí, esos son los montículos, los cerros, ese es el tesoro que hay allí, tesoro de barro.